Bienvenidos al Auditorio Ignacio Chávez Rivera. El siguiente video es de gran importancia, ya que recibirá información sobre la ubicación de las salidas de emergencia y extintores en caso de presentarse un siniestro. Le solicitamos preste toda su atención. Este auditorio tiene capacidad para 396 personas cómodamente sentadas. Le solicitamos que ubique el lugar donde usted se encuentra y la salida de emergencia más cercana. Contamos con 5 salidas de emergencia, cada una de ellas equipada con un extintor, 2 ubicadas en la parte frontal y 3 en la parte posterior. Es importante recordar que en caso de emergencia, lo más importante es conservar la calma y no correr, no gritar, no empujar. Y atender las indicaciones del personal de protección civil del auditorio, identificado por uniforme color negro y chaleco color naranja. Ellos le guiarán a los puntos de reunión fuera de este auditorio. Por su atención, gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la sesión general del Instituto Nacional de Cardiología, correspondiente al día miércoles 8 de octubre del año 2025. Agradezco a todos los que se encuentran de manera presencial en este auditorio y muy especialmente también a los que nos siguen en la transmisión de esta sesión general a través de cardiociencias.com. En esta ocasión, la sesión toca al Departamento de Radiología e Imagen y tenemos al doctor Víctor Jesús Lara Meca, quien es el jefe de este departamento, quien ha preparado una sesión sobre los avances de radiología intervencionista y particularmente va a presentar qué es lo que se puede ofrecer de radiología intervencionista en este hospital que tiene una larga trayectoria con procedimientos de intervención guiada por imagen y que en este caso, en el área de radiología con enorme crecimiento, creo que podemos ofertarle a nuestros pacientes también estrategias y alternativas de radiología intervencionista que a veces no las consideramos y que muchas veces solemos buscar referencia a otras sedes, ¿no? Y me refiero particularmente a los médicos residentes de cardiología que en los pisos de repente están batallando, buscando interconsultas y referencias a otras instituciones, cuando probablemente podemos resolver mucho con la tecnología que ya tenemos aquí disponible. Muchas gracias, Víctor, gracias por coordinar esta sesión, sé que es un día movido para el servicio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia y gracias al doctor Carlos Sierra por la oportunidad de permitirnos estar aquí el día de hoy. Como en el Instituto de Cardiología hemos tenido una larga trayectoria. Desde su fundación tenemos un departamento de radiología que se ha proyectado y que ha de verdad liderado en cada momento los avances que ha habido en diferentes áreas y el área de radiología no está exenta de ello. Desde sus inicios con el doctor Ignacio Chávez y el doctor Dorbecker, que dirigió el Departamento de Radiología, se hicieron procedimientos que llevan medio de contraste y que fueron guiados por imagen. Esos procedimientos se siguen realizando hoy en día y esta trayectoria que tenemos es lo que queremos compartir con ustedes, justamente con la finalidad, como lo mencionó el doctor Sierra, de poder proporcionar a los pacientes alternativas, que ustedes las conozcan y que podamos solucionar los problemas de primera mano en nuestro instituto. Por favor, a la siguiente diapositiva. La reforma joven describe en algo mucho más largo que es la trayectoria milenaria que tiene la medicina. De histórico, el área de médica, estudiarla desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. Incluso desde la prehistoria y podemos ver todos aquellos procedimientos que se empezaron a realizar, sobre todo en el cuidado de aquellas poblaciones que en su inicio eran conformadas y lideradas por mujeres. Una idea que tenemos muy plasmada en nuestro intelecto y a veces también en los prejuicios que tenemos de la historia es que el hombre siempre ha liderado los grupos humanos y nada más menos correcto que ello. En el inicio de la civilización, en el inicio de la agrupación de gente, tenemos redactado y tenemos reportado que eran las mujeres quienes realmente tenían una gran importancia en el grupo social. ¿Por qué esto funcionaba así?
porque realmente la producción, la recolección de todos aquellos insumos que eran comestibles venían justamente recopilada por ellas, y los hombres tenían un papel secundario en la parte de la casa, que realmente era una parte que no había siempre, que no se podía conseguir siempre y que era limitada a diferentes épocas y diferentes momentos y circunstancias. Y de hablo porque en el transcurso de la historia tenemos también muchas ideas que debemos ir cambiando y que debemos nosotros reconocer aquellos prejuicios que tenemos actualmente sobre aquello que ya sucedió. Para cualquiera que quiera estudiar la historia, debe deshacerse primero de aquellos prejuicios que tiene plasmados en su mente. Desde los inicios de la civilización, nosotros podemos reconocer múltiples momentos donde la medicina ha tenido grandes avances. Siempre que hablamos de historia de la medicina nos vamos a referir justamente a Hipócrates y los comentarios que hizo y los descubrimientos que se fueron redactando y que se fueron escribiendo en aquel tiempo. Ese es el término carquinos, y para poder ilustrar justamente de lo que estamos hablando es que la palabra cáncer la relacionamos justamente con esas miradas microscópicas donde el tejido tumoral se está metiendo como unas patitas de cangrejo dentro del tejido sano. Y nada menos correcto que ello, porque justamente lo que sucede en esta palabra o en el recorrido histórico de este origen, de este término, es una historia diversa y distinta que la mitología griega, en donde Hércules, en una de esas 12 pruebas a la que fue sometido, tiene que acabar con Hidra. Hidra tiene un pequeño cangrejo, que es el que está aquí, que es Carquinos, y lo que hace Carquinos es que muerde a Hércules. Carquinos, cuando lo matan, revive, pero Hércules, en esa sabia pelea que tuvo con él, lo deja simplemente atolondrado de una manera muy coloquial para poder vencer justamente a Hidra y para poder llevar a cabo esta prueba de manera satisfactoria. Y esa palabra carquinos no viene del término histológico que tenemos o de la concepción histológica que tenemos, sino de la mordida dura, fuerte y persistente que tiene el cangrejo sobre el pie justamente de Hércules, y es como se comporta el cáncer, que condiciona un dolor persistente, un dolor que es sufriente. Justo esto lo recolecto para poder hablar acerca de esos prejuicios que tenemos sobre la historia de la medicina y sobre la historia de diversos aspectos que vienen en ella, y para poder adentrarnos un poco en el origen de la parte de radiología y de la intervención guiada por imagen. Otra cosa que tenemos como prejuicio en la historia es que durante la Edad Media no hubo ningún descubrimiento, que en la Edad Media es una época oscura donde no tuvimos ningún avance y donde prácticamente todas las ciencias quedaron estancadas. Y nada menos correcto que esta situación. Durante este periodo de más de 1000 años, donde todavía no tenemos certeza dónde inicia y dónde acaba y donde existe mucha discusión al respecto, podemos recopilar muchos avances en la medicina y muchos personajes que se reconocen y que nos dan pauta para los procedimientos que se siguen realizando hoy en día. Uno de ellos es justamente quien presentamos aquí, que es Abulcasis, quien además de hacer procedimientos quirúrgicos, entre ellos los relacionados con el tratamiento de la ginecomastia, también realizó algunos procedimientos de intervención, urológicos, trató quistes sebáceos con agujas, incluso en el tratamiento de las cataratas. Muchas cosas pasaron en la Edad Media y muchas cosas pasaron después de los descubrimientos de Abulcasis. Prácticamente son 1000 años de historia desde ese momento hasta la aparición de los estudios de imagen, después del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen en Würzburg, Alemania, en 1895. Pensamos que las primeras imágenes de radiología que nosotros tenemos son justamente esa mano, ¿no?, de la esposa de Röntgen, de Berta Röntgen, y nada menos correcto que eso. Los primeros trabajos que realizó Röntgen fueron en materiales como madera, aluminio y otras cosas, porque era físico y trabajaba con los tubos de rayos catódicos que había de diferentes tipos y mucha gente trabajando en ellos durante esa época. Pero poco tiempo pasó de los descubrimientos de Wilhelm Conrad Röntgen a que se empezara a usar esto en el ámbito médico. Y no solamente para que se empezara a usar en el ámbito médico, sino para que sus descubrimientos se extendieran alrededor de todo el mundo.
Hay quienes hablan que incluso 4 años después de los descubrimientos de los rayos X, llegaron a México para empezar a ser utilizados en sus inicios por el doctor Alberto Joffre. Y el doctor Joffre, en una de sus primeras imágenes, tiene también una muy parecida a la de la mano de la esposa de Röntgen, de Berta Röntgen. Cuando vienen los médicos de pregrado al instituto y pasan por el departamento de radiología, en algunas ocasiones les presentamos estas imágenes y les decimos, a ver, cuéntame, tú seguramente la has visto o tienes cierto conocimiento al respecto, dime por favor de quién es esta mano. Y todo el mundo dice, pues de la esposa de Röntgen. Y no, es la mano que les presentamos de los estudios que realizó el doctor Joffre, que fueron presentados a inicios del siglo pasado y que fueron ampliamente difundidos en nuestro país. Todo momento histórico se engloba en un ámbito no solamente geográfico, sino también social y político. Y en la parte de los rayos X, su uso se extendió de manera muy importante y tuvo también utilidad durante la Primera Guerra Mundial. Y una persona muy reconocida por todos ustedes y cuyo nombre resuena siempre que estudiamos acerca de física y de medicina nuclear y de todo lo que tiene que ver con la parte nuclear es Marie Curie. Y Marie Curie es quien hace uso de estos equipos de manera portátil en carros como el que estamos viendo ahora para identificar dónde se encontraban las balas de aquellas personas que estuvieron participando durante la Primera Guerra Mundial. El estudio de la radiología desde épocas muy iniciales en el siglo pasado fue vasto y nuestro país no estuvo exento de ello. Mucha gente trabajó en este instituto. Ya mencionamos al doctor Ignacio Chávez y al doctor Dobreker, que estuvo hasta 1960 a cargo del departamento de imagen. Aquí también trabajó el doctor Jorge Ceballos Labat, quien mucho tiempo estuvo en comunicación e incluso fue colaborador del doctor Carlos Coquí en el Hospital General de México. El doctor Carlos Coquí fue jefe del departamento de imagen, incluso también del Hospital General de México, y juntos avanzaron en muchísimos trabajos en el área de radiología. En una de las visitas del doctor Mirici a nuestro país, aprendieron y también colaboraron en la realización de los procedimientos que realizaba Mirici, y ellos juntos escribieron un libro que se llama Lipidografías, que fue publicado en 1964 y que pueden consultar en la antigua Escuela de Medicina de nuestro país, en el centro de la ciudad. Muy interesante, donde existen múltiples imágenes representando los hallazgos que visualizaban con el uso del lipiodol, uno de los primeros medios de contraste que utilizábamos en radiología. Los medios de contraste también han avanzado muchísimo y ahora tenemos algunos que son mucho menos nocivos, con menos efectos secundarios. Utilizamos dosis muy bajas, no solamente de medio de contraste, sino también de radiación para obtener estudios de gran calidad. Y la parte de radiología no ha quedado relegada únicamente al diagnóstico, sino también a procedimientos que nos permiten dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan, como las que enfrentamos día a día en nuestro instituto. Los procedimientos de biopsias nos permiten prepararnos mucho mejor. Yo platico con las pacientes a veces para decirles conocer mejor al enemigo y poder enfrentarlo de manera más satisfactoria. Cuando nos enfrentamos a algún enemigo, si lo conocemos mejor, podemos saber cómo actuar. Y los procedimientos percutáneos de mínima invasión nos permiten reconocer de manera exacta el diagnóstico histopatológico, incluso realizar pruebas de inmunohistoquímica para saber aquellos tumores a qué pueden responder más fácilmente o cuál es el tratamiento ideal que necesitan para poder tratarse. No solamente se hacen biopsias por ultrasonido o guiadas por imagen, por estudios que lleven rayos X o que se realicen con el uso de rayos X. También podemos hacerlas con resonancia magnética o incluso, como estamos visualizando en esta imagen de aquí, una biopsia de mama con la guía de PEM, que es la imagen de medicina nuclear de alta resolución con radionúclido que usualmente utilizamos FDG. La resonancia magnética también permite la realización de procedimientos de biopsia. Desgraciadamente, pues todavía no contamos en nuestro país con grandes sitios donde se realicen este tipo de procedimientos, pero seguramente el futuro va a deparar cosas muy buenas y nosotros somos quienes tenemos esa responsabilidad de ir avanzando y de ir proyectando y de ir ofreciendo también a nuestros pacientes estas posibilidades que son muy necesarias y que realmente debemos pugnar para que podamos tener acceso a ellas.
Por un tiempo paramos en el servicio, en la realización de algunos procedimientos, pero actualmente con la incorporación de la doctora Ana Milena Román hemos recuperado esa parte. La invitación a todos es que se acerquen al departamento, que conozcan los procedimientos que se pueden realizar y justamente les voy a dejar con ella para que les presente un poco del trabajo que se ha venido haciendo y de las posibilidades que tenemos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco este momento para poder expresarle a ustedes la felicidad de volver a casa. Soy médico radióloga egresada del Instituto Nacional de Cardiología y tuve la oportunidad de hacer mi alta especialidad en radiología oncológica e intervención en el Instituto Nacional de Cancerología. Y pues de regreso a casa me gustaría hablarles un poco sobre aquellas opciones terapéuticas que la radiología intervencionista tiene para ofrecerle al instituto. Esto es con la intención de que podamos trabajar en equipo. Siguiente, por favor. Ok, pues ya como comentó el doctor Víctor Lara, pues el médico radiólogo es aquel que puede apoyarnos mediante la interpretación de las diferentes imágenes para, valga la redundancia, llegar a un diagnóstico en los pacientes, ¿verdad? Pero ¿qué es el radiólogo intervencionista? Pues esta imagen me parece bastante graciosa, pero creo que describe un poco, podemos hacer de todo un poco, terminamos siendo una quimera, pero lo que quiero resaltar de esta imagen no es que seamos como tal un pequeño Frankenstein, sino que tenemos un poco de todos los servicios. Y a todos los podemos apoyar. Es lo que quiero que sepan, que se pueden acercar a nosotros, comentarnos sus pacientes, sus necesidades y que podamos trabajar en conjunto para poder resolver con nuestros pacientes de la mejor manera y evitar traslados innecesarios, pues contamos con un instituto que tiene la infraestructura y el personal capacitado para poder hacer las cosas dentro de él, ¿verdad? Y pues, realmente, de nuevo, pues mi especialidad, la radiología intervencionista, es utilizada para procedimientos mínimamente invasivos. ¿Qué beneficios tenemos? Pues, de nuevo, mínima invasión, menores efectos secundarios y menor tiempo de recuperación. Estamos considerados como el cuarto pilar dentro del manejo oncológico, respaldado por la NCCN, pues porque no es solamente el diagnóstico, sino también apoyar en el tratamiento, la neoadyuvancia de los pacientes e incluso en aquellos cuidados paliativos. Pues todos los estudios por imagen pueden apoyarnos para realización de procedimientos, desde la resonancia magnética hasta los rayos X, pero como decía el doctor, pues hasta ahora por resonancia estamos un poco limitados, pero contamos con todos los demás estudios diagnósticos dentro del instituto para poder trabajar. ¿Qué utilizamos nosotros? Pues desde agujas de pared, catéteres, guías, stents, implementos para embolización, pues que ya conocen muchos de ustedes. Y solo quería mencionar, dentro del instituto conocemos ampliamente el trabajo de los compañeros del servicio de hemodinamia y los compañeros de nefrología intervencionista, pero pues recordar que nosotros también los podemos apoyar. Se han estado haciendo accesos vasculares periféricos o centrales y centrales de aplicación periférica. Aquellos pacientes con dificultad para el paso de los catéteres centrales por tumores mediastinales, por complicaciones posquirúrgicas, pues por el uso del ultrasonido podemos disminuir los tiempos de la colocación de los catéteres y las posibles complicaciones como hematomas o direcciones inadecuadas del catéter. Catéteres puerto, no sé si los colocamos dentro del instituto, hasta ahora no he visto alguno, pero pues en el caso de ellos también podemos apoyar en su colocación y en el rescate de los mismos. Algunas veces tenemos catéteres mal dirigidos que pueden ser rescatados por medio de asas vasculares o incluso con el uso de un catéter de pigtail, pues guiado por fluoroscopía o con la ayuda de un arco en C o en la sala de angiografía. Los filtros de vena cava superior, que también pues, pueden ser implementados en la sala de angiografía. Aquí tenemos imágenes, inicialmente una cabografía. En la segunda imagen podemos ver pues,
el despliegue del stent y por último la venografía final para poder corroborar la adecuada posición del mismo. Stents de vena cava superior, aquí no son poco comunes. La causa principal usualmente son benignas, así que tenemos pacientes con síndromes de vena cava superior secundarios a complicaciones post-catéteres de largo tiempo o complicaciones vasculares posteriores a algún procedimiento. Esta imagen es justamente cómo podemos obtener los accesos, plastear estas zonas de estenosis y la colocación de stents, ya sea unilaterales, bilaterales en pantalón, dependiendo pues de la severidad o del tipo de estenosis que tengamos. Y pues las embolizaciones arteriales, solo comentarles, sé que hemodinamia lo está haciendo, pero también está dentro de nuestras capacidades, embolizaciones arteriales, ya sea bronquiales, sangrados del tubo digestivo y sangrados tumorales. Justo aquí estamos viendo la imagen de angiografía inicial, arteriografía, donde podemos ver la zona de rubor tumoral y posterior a la embolización con microesferas, pues la disminución del sangrado. Estos pacientes usualmente no van a ser llevados a cirugía, pero se les puede ofrecer un tratamiento, por así decirlo, paliativo o poderle pues ofrecer prolongar un poco de su tiempo de vida. Embolizaciones esplénicas en el caso de pacientes con hiperesplenismo o con esplenomegalias marcadas que están haciendo alteraciones hematológicas y que no sean candidatos a cirugía por diferentes complicaciones o por su estado hemodinámico. Nefrostomías, que creo que en el instituto los compañeros de urología las han estado realizando, pero también podemos apoyarlas sobre todo en aquellas de difícil paso, sobre todo por alteraciones tumorales o estenosis, pues podemos navegar utilizando un arco en seno en la sala de fluoroscopía e intentar con las guías pasar el sitio de estenosis. También se puede realizar la colocación de catéteres anterógrados en el caso de los pacientes con imposibilidad para pasar un catéter JJ pues vía ureteral proximal. A través de una nefrostomía o la utilización de catéteres y punción renal, pues podemos ayudar a la colocación de los catéteres JJ, como es este caso, por ejemplo. Se hace la punción, se hace el nefrograma, avanzamos con una guía, posteriormente desplegamos el catéter JJ, luego verificamos la posición, nefrograma de control y podemos ayudar, si no se puede, pues por la vía usual. Las derivaciones biliares que también se pueden llegar a realizar en el instituto, aquellos pacientes con vía biliar dilatada, con problemas como colangitis que no se pueden resolver en ese momento por su estado hemodinámico y que se pueden llevar a derivación para poder mejorar pues la función hepática, ¿no? Y evitar mayores complicaciones. Dentro de lo que se puede hacer dentro del instituto tenemos pacientes posttransplantados renales, no es poco frecuente la presencia de linfoceles o urinomas, se pueden realizar escleroterapia de este tipo de lesiones, ya sea con materiales tan económicos como la iodopovidona, colocación de un catéter, instilación y escleroterapia, sobre todo en aquellos sintomáticos y que con antecedentes quirúrgicos que limitan quizá la vía abierta para el manejo. También se puede realizar por vía percutánea con la administración de lipiodol y algunos otros tipos de medicamentos para embolización. E incluso los pacientes con malformaciones arteriovenosas, la escleroterapia con alcohol o con espumas, sobre todo en aquellos que están sintomáticos o en los pacientes infantes. Marcajes. Podemos utilizar arpones en nuestros pacientes, sobre todo cuando hay lesiones demasiado pequeñas, adenopatías, lesiones mamarias, que solamente pueden ser visualizados por imagen o que son de difícil evaluación por su tamaño. Al momento de la cirugía se puede hacer ultrasonográficamente la localización de la lesión, colocar un arpón, dejarlo justo inmediatamente antes del procedimiento quirúrgico y así tener la certeza de que estamos extrayendo aquellas lesiones que nos interesan evaluar. También se pueden usar los arpones en mama. Y los marcajes pulmonares. Aquellos pacientes que van a ser llamados a tumorectomía, segmentectomía de lesiones muy pequeñas o que ya está corroborado para tener la certeza de que realmente vamos a realizar en el sitio que deseamos resecar la lesión, se puede hacer marcaje, se puede utilizar verde indocianina previo a la cirugía.
administrar el medicamento, dejar la coloración y durante la cirugía abierta pues va a ser fácilmente localizable la lesión. Y eso es un ejemplo justo de eso. No solamente el verde-indocianina se puede utilizar en lesiones pulmonares. Por ejemplo, podemos hacer las linfografías en los pacientes previos a llevarlos a resonancia para la evaluación de la vía linfática, en aquellos pacientes donde se sospecha la lesión para poder observar el sitio de fuga durante la resonancia. Y también la linfografía puede ser terapéutica. El uso del lipiodol, que es aceite de amapola, nos sirve también porque tiene una densidad diferente, nos ayuda al marcaje, pero también nos ayuda a embolizar los sitios. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, es utilizado cuando van a ser llevados a cirugías extensas de tórax, donde hay riesgo de lesión de los conductos torácicos, se puede hacer el marcaje con verde-indocianina previo a la cirugía y así se puede evitar la lesión, ¿no? O cuando hay lesiones extensas retroperitoneales o pacientes con un abdomen bastante manipulado, que haya riesgo de lesiones linfáticas, se puede hacer la inyección 30 a 60 minutos antes de llevarlo a cirugía con el verde-indocianina a nivel inguinal, con ultrasonido o una aguja pequeña, y van a poder ver todos los conductos linfáticos y evitar pues complicaciones quirúrgicas mayores. Áreas de oportunidad. Sé que hemodinamia y nefrostomía, el equipo de nefrología ya realizan bastantes procedimientos, pero creo que tenemos la oportunidad y las instalaciones para realizar en nuestros pacientes, por ejemplo, biopsias guiadas para evaluaciones de lesiones que los puedan dejar fuera de manejo quirúrgico, descartar que sean patologías neoplásicas o incluso para poder tomar muestras para cultivos. La verdad, la biopsia es un evento bastante trascendente en la clasificación y estadificación de las lesiones. Si no se hace correctamente, pues el pronóstico del paciente va a desmejorar bastante y debe realizarse por personal capacitado. Hacerlo de manera dirigida es mucho mejor para el paciente, evitamos una cirugía abierta, la recuperación es instantánea y el dolor es mínimo. Pero siempre con el médico tratante, tener la apertura, acercarse a nosotros, comentarnos qué tipo de problema clínico tenemos y tratar de llegar a un acuerdo de qué es lo mejor para cada uno de sus pacientes, qué tipo de biopsia debemos realizar o si realmente es una lesión que deberíamos biopsiar porque hay lesiones que no se deberían tocar y elegir el método diagnóstico ideal para ellos para la realización. La biopsia por aguja fina, de hecho en el instituto hemos tenido la oportunidad de apoyar en la realización de biopsias de aguja fina de tiroides, las BAF, por lo menos estamos haciendo una semanal. Eso facilita a los pacientes, tratamos de acordar con ellos cuando tienen citas, organizar sus horarios y poder realizar el procedimiento. Vienen acompañados, en media hora ya están fuera del instituto y no tienen que dirigirse a otros lugares para realizar su procedimiento. Les podía proponer, si en algún momento, por ejemplo, tienen una lesión que consideren que muy probablemente va a requerir biopsia durante la exploración, un nódulo demasiado grande, o ya lo vieron como una adenopatía y tienen estudios externos, pueden mandar la solicitud de la biopsia y del ultrasonido institucional. Podemos hacer el rastreo y si realmente requiere, hacer la biopsia con aguja fina inmediatamente para que el paciente evite estar desplazándose y podamos hacer un diagnóstico mucho más temprano, ¿no? Las biopsias con aguja gruesa, hay que saber seleccionar el gauge que se va a utilizar y tomar un adecuado cono de muestra para que tengamos un diagnóstico aproximado llegando hasta un 98%. Y pues recordarles que por cirugía abierta, sí, vamos a tener mayor muestra, podemos tener en algunos pacientes mejor resultado dependiendo del sitio de la obtención, pero es más costoso, podemos requerir hospitalización, la recuperación es más lenta y las complicaciones pueden aumentar hasta en un 16% versus las biopsias guiadas por imagen. Factores que afectan, y es importante saber cuánto es el mínimo de muestras que debemos tomar, la longitud de las mismas y que el rendimiento diagnóstico va a ser mejor entre más grande sea la lesión. Por favor, lesiones menores de 5 milímetros, de 10 milímetros, idealmente no biopsiarlas, sino seguirlas. Biopsias con aguja fina, entonces ya en el instituto les decía, por lo menos estamos haciendo una BAF semanal, pero podemos biopsiar ganglios, adenopatías, ganglios que no responden a pesar de los seguimientos o los tratamientos, lesiones a nivel de glándulas salivales, parótidas, submandibulares, biopsias de pulmón. Ya tuvimos la oportunidad de ofrecerle a un paciente
Una biopsia pulmonar, sin ningún riesgo, la probabilidad de complicaciones es menor al 4% por personal capacitado, puede ascender hasta el 12%, pero con las medidas adecuadas en la sala de tomografía y conociendo previamente al paciente y sus antecedentes, las posibles complicaciones y estar preparados para ella, los podemos realizar sin ningún inconveniente en nuestro tomógrafo. En caso de alguna complicación, pues tenemos el servicio de urgencias y tenemos hospitalización y nos podemos coordinar para responder. Lo importante al momento de hacer una biopsia no es solamente hacerla, sino también saber las posibles complicaciones y tener todo lo necesario a la mano para resolver las complicaciones. Biopsias de retroperitoneo. Tuve la oportunidad de ver un paciente que se estaba pensando llevar a cirugía abierta para poder tomar una muestra de un ganglio retroperitoneal. Podemos realizar las biopsias guiadas por tomografía de ganglios retroperitoneales. En media hora el paciente puede irse a casa, digamos mejor, lo dejamos en media hora, ya está finalizado el procedimiento, 2 horas de vigilancia. Si todo está perfecto, el paciente puede ir a casa, evitamos una hospitalización, una recuperación tardía. Biopsias hepáticas guiadas por ultrasonido y tomografía, biopsias óseas. Este es un paciente del instituto que viene no solo por tomografía y pues obviamente por tomografía dirigirnos a aquellas lesiones que en algún otro estudio por imagen podemos, por ejemplo en el PET, ver que tuvo algún tipo de captación metabólica. Biopsias, me preguntaron si podíamos hacer biopsias de mediastino, tanto óseas como mediastino prevascular. Sí, se puede planear. Siempre hay que ver cada paciente, pero podemos realizar biopsias de mediastino guiadas por tomografía y si son lesiones bastante en mediastino superior, guiadas por ultrasonido también. Aquí quería mostrarles, la biopsia abierta es muy buena, sí. Es un paciente que fue llevado a una biopsia abierta inicialmente, pueden ver en la imagen superior, los cambios cicatrizales en tejidos blandos. Se llevó a biopsia abierta para una lesión quística ósea que se sospechaba un tumor de células gigantes. En el control tomográfico, la biopsia fue tomada a 2 centímetros del lugar. La recuperación inicial fue de más de un mes porque hubo complicaciones, infecciones, seromas. Se decidió reagendar al paciente guiado por tomografía. El procedimiento se realizó en media hora y el paciente al otro día pudo ir a laborar. Biopsias transyugulares en pacientes severamente enfermos con coagulopatías no corregibles se pueden realizar. Se puede para pacientes con hepatopatías severas y en aquellos pacientes monorrenos de alto riesgo. Drenajes, hemos podido realizar algunos, aquellos pacientes con abscesos intraabdominales, con lesiones posquirúrgicas, quistes de gran volumen, hematomas, urinomas, biliomas. Podemos hacer tomas de muestras para cultivos y evaluaciones para gérmenes. Que es importante que cada servicio determine cuáles son sus necesidades y prepararnos para que se acerquen y que podamos estar preparados. La limitación principal ha sido material. Recurso humano, disponibilidad en el instituto de lo requerido para realizar los procedimientos, lo tenemos, pero ha sido un poco difícil tener el material. Las veces que hemos logrado conseguir el material, se han realizado las punciones y el paciente, por ejemplo, ya llevamos 2 drenajes de cavidad peritoneal, un paciente con un abdomen varias veces manipulado, que no había respondido a tratamiento antibiótico por una peritonitis fúngica, drenamos las 2 colecciones y el paciente tuvo una rápida respuesta. Entonces es importante seleccionar al momento de los drenajes lo mismo de siempre. Saber qué estudio por imágenes vamos a hacer, la punción, determinar dónde se va a realizar y también es muy importante tener el material adecuado. A veces intentamos hacerlos con los catéteres que tenemos en el instituto, que son los de pericardiocentesis. Hay que elegir bien el French del catéter que vamos a usar. A veces por querer hacer más, limitamos el adecuado drenaje o una adecuada evolución del paciente o llegan a requerir hacer cambios de catéteres y es mayor gasto. Historia clínica, una indicación correcta, profilaxis antibiótica, una vía venosa permeable, signos estables y el paciente puede entrar a su procedimiento sin ningún inconveniente. ¿Qué queremos hacer por las biopsias guiadas de manera percutánea? Guiando por imagen, evitar relacionar algún órgano, pasar por zonas infectadas, colecciones complejas que no debemos tocar. A veces llevamos los pacientes a tubos endopleurales sin haber evaluado previamente la cavidad pleural. Ponemos el tubo y no obtenemos nada, toca retirarlo, el paciente no mejora.
sé que queremos hacer tomografía, pero por ultrasonido podríamos rastrear a esos pacientes, definir si realmente tiene el volumen indicado para un catéter pleural y se podría incluso poner en sala de ultrasonido dirigido al sitio que queremos drenar y evitar complicaciones en el parénquima, sangrados o atravesar placas, ya sea tumorales o algún tipo de alteración pulmonar que pueda hacer que se complique el procedimiento. Drenajes guiados por aguja fina, de colecciones superficiales, de linfoceles. Drenajes percutáneos, justo ese es nuestro paciente, tenía 2 colecciones, peritonitis fúngica, se colocó una en flanco derecho y otra hacia el hueco pélvico. Purulento, en una semana el paciente ya había dejado de hacer fiebre, mejor dolor abdominal y mejoría en el estado general. Un paciente también del instituto que logramos hacer guiado, se pueden guiar por ultrasonido y tomografía, un absceso renal izquierdo, pusimos un catéter de drenaje, una semana después el paciente había drenado más de 200 cc de contenido purulento y ya había resuelto los síntomas generales. Otro paciente del instituto, un paciente en el que se sospechaba un mieloma múltiple, una lesión lítica única en el hueso ilíaco derecho, guiado por tomografía, logramos tomar la muestra y en estos momentos todavía se encuentra en evaluación de histopatología. Paracentesis, tanto diagnósticas como evacuatorias, limitar la posibilidad de una lesión de víscera hueca o vascular, guiado por ultrasonido, es un procedimiento que se puede hacer en 15 minutos. Evitamos asas, checamos que haya adecuado vaciamiento o que podamos tomar la muestra del sitio específico que ustedes desean. ¿Qué requerimos? Solo quería poner la imagen para que supieran que todo lo que necesitamos está dentro del instituto. Usualmente las microparacentesis se pueden hacer solamente con un yelco o dejar un catéter Arrow si desean estar haciendo los drenajes seriados. Toracocentesis, por lo que les mencionaba hace rato. Hemoneumotórax, empiemas, abscesos y complicaciones posquirúrgicas guiadas por ultrasonido, mucho más seguro, sobre todo en aquellos tórax que han sido ya manipulados, o en derrames pleurales muy pequeños en los que un tubo endopleural puede hacer un poco más de daño, pues podemos hacerlo dirigido con un catéter yelco, drenar la cantidad que deseamos, si es muy poco, retirar el catéter yelco y no tenemos que dejar una sonda endopleural y los riesgos son menores. Verás un ejemplo, este sí es del PACS del INCAM, que pues otra casa. Un derrame pleural loculado, en la que la colocación de una sonda endopleural quizá podía ayudar, pero no iba a drenar adecuadamente. Se pueden hacer punciones dirigidas. Verificamos la ventana intercostal, un buen espacio en el cual podamos ingresar con seguridad. Visualizamos la entrada del catéter y verificamos que se haya drenado absolutamente pues, lo que se requiere. No se debería drenar más de 1500 por vez, pero los pacientes tienen una muy buena respuesta. Y la tolerancia, el dolor es mínimo, los pacientes lo toleran bastante bien. Esos derrames pleurales complicados también, sobre todo cuando tenemos placas pleurales en las que si llegamos a picar de manera no intencionada podemos generar un sangrado y mayores complicaciones. Esto solo como para mencionarlo un poco más rápido, es una posibilidad, creo que está todavía un poco lejos, pero en algún momento se podría llegar a hacer. Terapias ablativas. Para enfermedades de bajo volumen pueden ser tanto lesiones malignas como benignas, localizaciones complejas para una resección quirúrgica o pacientes que por sus comorbilidades no pueden ser llevados a cirugía. Se pueden realizar ablaciones pulmonares de lesiones malignas, ablaciones óseas, ablaciones mamarias. Aquí es una paciente, su respuesta, inicialmente se realiza la ablación guiada por ultrasonido y tenemos las imágenes ablación a los 6 meses y a los 24 meses podemos ver en la imagen inicial el nódulo con intenso realce en una fase en T1 con contraste. En la segunda, los cambios inflamatorios post-ablación a los 6 meses y a los 24 meses, ausencia de lesión completa. Ablaciones renales para aquellos pacientes en los que no se puede hacer nefrectomía por monorrenos o por sus complicaciones. Idealmente para tumores menor de 4 centímetros se puede realizar ablación con muy buenas respuestas y tiempos de sobrevida. En el hígado igual, que es donde está más estudiado, podemos hacer radiofrecuencia, microondas, ablación con crioablación e incluso ahorita se está trabajando con alteraciones a nivel de la membrana celular, que es la electroporación, que es como lo que se está estudiando actualmente,
Y pues los tratamientos transarteriales, ya sea embolización blanda con quimioterapéuticos, con medicamentos radioactivos, la radioembolización e incluso algunos medicamentos en cuales se pueden depositar dentro de las esferas para embolización y quedan con terapia prolongada local con muy buenas respuestas y que no solamente se usan en el caso del hepatocarcinoma, sino también en el caso de pacientes con melanomas metastásicos y con cáncer de colon, con excelentes respuestas. De hecho, se ha demostrado en tumores, pues, pacientes elegibles con tumores menores a 4 centímetros, respuesta similar al tratamiento quirúrgico. Guiadas por PET-CT, como comentaba el doctor Lara hace rato, podemos hacer también las ablaciones, sobre todo en lesiones no visibles por estudios de imágenes convencionales. Imagen en máxima intensidad de proyección. Vemos la imagen nodular en el segmento 5, la imagen inmediatamente posterior a la ablación y el control, ausencia de actividad metabólica. Pacientes posablación, imagen inicial, captación periférica irregular, lobular y posterior a la ablación, leve realce periférico, más o menos a las 6 semanas el control. Respuesta al tratamiento. Y en caso de que el paciente no responda completamente, como es este caso, lesión basal, respuesta parcial, se pueden reintervenir a las 6 semanas, hacer una segunda ablación. Con eso podría llegar a ser suficiente. También podemos ayudarles en la evaluación de las respuestas al tratamiento. Aquí pensábamos que el paciente tenía respuesta completa posterior a la ablación, pero había que ver bien la tomografía, tenía una nueva lesión, así que teníamos progresión de la enfermedad. Entonces no es solamente hacer los procedimientos, sino hacerles un adecuado seguimiento a estos pacientes. Y solo para mencionar lo que ya dije un poquito, las terapias transcatéter, tenemos la TAE, que es con esferas blandas, sin ningún tipo de medicamento, embolización transarterial con esferas polivinílicas, usualmente. La TACE, que esta se puede mezclar con lipiodol y doxorubicina para dejar medicamento quimioterapéutico de depósito. La DEP-TACE lo que utiliza es microesferas de hidrogel, pero estas absorben directamente el quimioterapéutico. Y pues también se utilizan no solamente en hepatocarcinomas de mayor tamaño a los que se le ofrece la TACE, sino en pacientes fuera del esquema de tratamiento, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ya trombosis portal, lo mismo que la TARE. Es justamente una TAE, una embolización blanda. Se aplican las microesferas, se disminuye la circulación al tumor. Respuesta al tratamiento, pues el tumor, la zona local se necrosa y ya sin realce posterior a la administración de contraste. Una TACE es con el lipiodol, por tener lipiodol, por eso vemos esa imagen hiperdensa a nivel de lo que era inicialmente el tumor, que estaba en el segmento 5, ¿verdad? Realmente el tumor, leve realce, posterior a la administración del medicamento. Ya solamente tenemos la zona hiperdensa del lipiodol y el quimioterapéutico, pero sin realce tumoral. La DEP-TACE es muy similar la administración por catéteres. Usamos catéteres diagnósticos, avanzamos de maneras microselectivas hasta el tumor y embolizamos directamente las ramas que están irrigando la lesión. Y por último, solo para mencionarles algunas cositas que también se están haciendo en la actualidad. Embolizaciones de arterias geniculares en pacientes con dolores, con gonartralgias crónicas. Se hace una angiografía inicial, se evalúan las arterias geniculares que están generando como esa rubicundez y con manera microselectiva nos vamos hacia estos ramos, se embolizan y los pacientes están teniendo excelente respuesta con disminución del dolor, sobre todo aquellos con pobre respuesta a los tratamientos analgésicos. Se puede hacer en hombro y en fascitis plantar. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Muchísimas gracias a todos, a la doctora Román. Quiero comentarles que actualmente en el Departamento de Radiología e Imagen todos los médicos que laboran tienen al menos un curso de alta especialidad y considero de la calidad, como han visto, de la doctora con todos los procedimientos, pero sobre todo también con el ánimo de hacer cada vez más cosas. Creo que eso es muy importante. A veces vivimos situaciones difíciles, pero el ejemplo de lo que hace y de lo que quiere realizar pues debe prevalecer y debemos pues tratar de continuar en este camino de seguir trabajando por ofrecer lo mejor a nuestros pacientes.
Muchísimas gracias a todos y si tienen dudas o preguntas podemos resolver en este momento y también las puertas abiertas en el departamento para cuando gusten acercarse y consultar con la doctora la gran variedad de procedimientos que se pueden realizar. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día.